Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En este día, con el gozo del Señor, yo te bendigo. Espero que al bendecirte, la gloria de Cristo, la gracia del Señor inunde tu vida y tu casa, y Dios pueda traer refrigerio de su presencia y te pueda edificar en grande en este día. Es su deseo y también el nuestro. Yo te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, Dios ha seleccionado como porción de estudio en este día el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer los versículos desde el 19 hasta el 33 y luego leeremos el 40 y el 41. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y se ha colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice el 40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Estamos leyendo en el contexto del libro de Lamentaciones, que se atribuye al profeta Jeremías. Es un libro muy triste. Y yo creo que el nombre está bien puesto: Lamentaciones. El profeta se lamenta como un ángel llorando por lo inevitable, la devastación, la desolación y el gran castigo de Dios a su pueblo. Creo que el profeta expresó el mismo corazón de Dios. Sería muy bueno que en estos días que estamos humillados en la presencia del Señor, leamos una y otra vez este libro, porque en realidad expresa el dolor de Dios como padre que tuvo que castigar sin querer.
es muy difícil para Dios. Si nosotros los padres que tenemos corazón, que amamos a nuestros hijos, se nos hace difícil la disciplina. Yo no sé ustedes, pero cuando yo tengo que disciplinar a mis hijos, cuando tuve que hacerlo, cuando eran niños, yo sufría más que ellos. Era bien difícil para mí verlos llorar y verlos sufrir, pero entendía que era necesario hacerlo, porque entendía que era para su bien. Hay padres que cuando se enojan, lo que sienten es venganza y quieren como castigar a sus hijos para satisfacer la ira, el enojo que sienten por su conducta. Pero Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, el Padre Perfecto? Y este libro expresa ese conflicto del corazón de Dios, que sabe que tiene que hacerlo, que es necesario que lo haga, porque la disciplina de Dios es terapéutica, no es para venganza. Es una terapia, es para corregir, es para madurarnos, es para que participemos de su santidad. La vez pasada les hablé a ustedes del celo de Dios por nosotros. Dios me ha revelado por toda la Escritura de que todo lo que se santifica para Dios, Dios lo cela. Y yo te invito a que tú, desde ahora en adelante, leas la Biblia pensando en esto. Y vas a ver una gran verdad, que Dios, todo lo que le pertenece, lo cela. ¿Por qué cela a Israel? O lo celó en el pasado. Y todavía, porque tiene un pacto con esa nación, a pesar de su rebelión. Porque Dios redimió a Israel en Egipto. Y con la sangre del cordero Israel llegó a ser propiedad de Dios. Dios le dijo a Israel, yo no te elegí porque tú seas el mejor de los pueblos. Tú eres el pueblo, el peor de los pueblos, el más insignificante de los pueblos. Pero yo te amé y te elegí. Igualmente nosotros, amados, nosotros ni siquiera éramos pueblo. Ahora por la gracia somos pueblo de Dios como iglesia. Dios no nos eligió porque éramos buenos. Dios nos eligió para hacernos buenos en Jesucristo. Pero para hacernos para Él, un pueblo para Él. Cuando la Biblia dice, Dios dice en el libro de Éxodo, por ejemplo, que Israel es mi propiedad. Israel es mío. Israel es mi primogénito. Dios quiere decir, me pertenece, es mi propiedad. Yo lo exijo como algo que me pertenece. Usted lo puede ver con todo lo que fue santificado a Dios. Usted lo ve con el séptimo día que fue santificado a Dios en el Antiguo Testamento. Los diezmos y las ofrendas. Cuando dice, malditos sois con maldición porque ustedes de la nación me han robado. Ese énfasis es porque los diezmos y las ofrendas Dios los santificó. La Biblia dice que todo lo que hay en la tierra, el oro, la plata, pertenece a Dios. Pero Dios, de todo el dinero de la tierra, santificó una parte para su propósito en la tierra, para que haya alimento en su casa. La Biblia dice que no hagamos votos precipitados. Dice, es mejor no ofrecer algo a Dios que ofrecerlo y no cumplir. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú haces un voto, tú estás apartando algo para Dios y ya es santo. Y si tú no lo entregas, entonces tú estás ofendiendo a Dios, porque Dios es celoso con lo que ha sido santificado a Él. Y eso es muy, pero muy importante. Cuando Dios nos habló a nosotros que Samuel no fue destetado, no fue entregado a Dios hasta que no fue destetado. Ana rehusó llevarlo al templo. Dice, ¿cómo? Cuando hablamos del mensaje, ¿recuerdan ustedes que como niño destetado, dijo David, el mensaje aquel que tanto nos ministró? Ana le dijo a Elcana, yo no puedo santificar a mi hijo a Jehová hasta que yo no lo destete. ¿Por qué?
Porque si todavía el niño está pegado a mí, entonces ya no puede ser de Jehová. Cuando ya el niño pase la crisis del destetamiento, entonces yo puedo llevárselo a Jehová porque ya puede ser de Dios. Pero mientras el niño esté pensando en mí y su corazón esté ligado a mí y esté todavía deseando el pecho materno, entonces todavía no puede ser una ofrenda para Jehová. Porque lo que es de Jehová es solo para Jehová. No hay tal cosa como santificar algo para Dios y darle la mitad a nosotros o a alguien. Dios, cuando algo es santificado, es solo de Él. Y Dios lo cela. Y yo me he dado cuenta también por revelación que en el mundo espiritual es así. Los demonios son así. Por eso usted, cuando niño, lo entregaron a Satanás o a los demonios y usted se convirtió al Señor y le están todavía molestando a los demonios y usted reprende y reprende y nunca se van. Y usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso no pertenezco ya yo a Cristo? Sí, pero usted no puede evitar que el diablo lo siga reclamando. Una vez yo le pregunté a Dios por qué el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés. Y Dios me reveló, porque Moisés, cuando lo adoptó la hija del faraón, ella se lo sacrificó a los dioses de Egipto y ellos reclamaban a Moisés. Y Dios tuvo que pelear por Moisés, diciendo: antes de que sus padres llegaran a Egipto, yo con su tatarabuelo hice un pacto con Abraham y la simiente de Abraham es mía. Además, yo con la ofrenda del Cordero Pascual, yo santifiqué a Moisés para mí y el diablo no tiene derecho ni los demonios a reclamarlo. Pero eso no significa que el diablo no peleó por Moisés. Porque lo reclamaba porque pensaba. Estaba engañado, pero lo creía. Y es bueno que entendamos una revelación del mundo espiritual. Porque nosotros los seres humanos no somos así. Nuestra palabra no tiene valor. Vamos al matrimonio, hacemos un pacto y al otro día damos carta de divorcio a la mujer porque no me cocina, porque no me lava, porque no me entiendo. Y constantemente estamos haciendo votos que nunca cumplimos. Nuestra palabra no vale nada. Somos charlatanes. Perdónenme, los humanos somos charlatanes. Pero en el oriente, en aquellos días, la gente entendía lo que era un pacto. Yo recuerdo que Jefté, por ejemplo, que le dijo a Dios: si tú entregas a los enemigos en mis manos, la primera persona que me salga a recibir en mi casa se la voy a dedicar a Jehová. Y Dios le dio la victoria. Y cuando vino, la primera que salió fue su hija, que venía cantando feliz, cantando la victoria. Ay, qué dolor, tuvo que entregar a su hija al Señor. Pero algunos piensan que era para sacrificarla. No, Dios no aceptaba sacrificios humanos. Yo entiendo que era que iba a ser virgen para siempre, no se iba a casar más, porque era dedicada a Jehová. Y lloraron las vírgenes por tiempo la virginidad de la hija de Jefté. Porque abrió la boca y dijo: la primera que me salga será de Jehová. Tenga cuidado, porque usted está ahora en el reino de Dios. Y lo que es de Dios es santo. Por eso Jehová a los demás pueblos le permitía que hicieran lo que fuese. No es que Dios no es el Dios de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Grecia, de Roma. Sí, esas naciones son de Dios. Dios es el Dios de las naciones. Pero esas naciones no tienen un pacto con Él. Esas naciones no están en el mismo propósito que Israel. Dios eligió un pueblo entre los pueblos para a través de ese pueblo traer al Mesías y de esa manera salvar al mundo. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un pueblo entre los pueblos con leyes distintas. Como dijo Amán acerca de Israel, somos un pueblo entre los pueblos que Dios santificó. Lo dije la semana pasada. Eclesia. Eso significa iglesia en griego. Ek es fuera. Eclesia del verbo kaleo significa llamar. Llamar a los que están afuera que entren, o a los que están adentro que salgan. Pero para ir a Dios. Entonces tenemos que entender por qué Dios nos cela. ¿Por qué esa exigencia de Dios? ¿Por qué a nosotros Dios no nos... Estoy hablando como iglesia, como nación santa. Dios no nos trata igual que a los demás. Miren que Dios pasa por alto a los hombres sus pecados.
pasa por alto, pero en la iglesia no pasa por alto. ¿Por qué no pasa por alto? Porque es un pueblo de Él. Y Dios nos santificó, mis hermanos. Ojalá que el Espíritu de Dios nos revele algo que repito y repito y repito. A veces en un momento de esos usted recibe la palabra. Dios no te salvó a ti para vaciar el infierno. Dios no te salvó para llenar el cielo. Dios no te salvó para que hubiera uno más en el cielo. Dios te salvó para que tú le sirvas. Para un propósito santo. Te eligió para que tú le sirvieras para siempre, para la alabanza de su gloria. Algunos interpretan que los salvados van a ser la misma cantidad de los ángeles caídos, que Dios sustituyó a los ángeles caídos. No sé, eso Dios no lo revela. Algunos usan una parte del libro de Joel que habla de una tercera parte y que hubo una tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron, etcétera, 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 etcétera. Pero no importa. No importa que sea verdad o no sea verdad. Lo que quiero decir es lo siguiente. Dios que en su soberana voluntad que se guarde eso, si no lo quiere revelar. Pero sea como sea, Dios nos santificó para Él. Generalmente el énfasis de la predicación evangélica es el gozo de que Cristo nos salvó. Amén. Y eso está muy bueno, está muy bonito. Eso hay que predicarlo. La gente tiene que saber que pasó de muerte a vida, que pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz y que debe celebrarlo. Eso es así. Pero yo quiero decirte una cosa. Después que entramos al reino de Dios, entendemos el propósito de Dios y comenzamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Entonces comenzamos a recibir por revelación, mis hermanos, que Dios no solamente nos salvó para que gocemos del cielo, para que gocemos de su presencia y gocemos de las riquezas de la gloria de su herencia. Dios nos salvó para mucho más que eso. Amén. Y hay que entenderlo. Amén. Hay que entender eso, porque nos concentramos. Algunos se quedan ahí en lo primero del evangelio que nos salvó, pero nunca explican para qué nos salvó. La Biblia dice que nos salvó para que llevásemos la imagen del Hijo. La Biblia dice que nos salvó para la alabanza de su gloria. La Biblia dice que nos salvó con un propósito santo. Entonces, la iglesia nunca va a cumplir el propósito santo mientras la iglesia no haya entrado al reino de Dios. O mejor dicho, hasta que el reino de Dios no haya entrado a ella. Dios no nos hace una diferencia entre entrar en el reino de Dios y que el reino de Dios entre a nosotros. Todo aquel que aceptó a Jesús ha pasado de muerte a vida, entró en el reino de Dios. Pero toda la vida, el trabajo del Espíritu Santo es llevarte a toda verdad, es santificarte. Y eso significa, en último análisis, que Dios está tratando de que su reino entre a ti. En este momento usted está sentado ahí, está recibiendo la palabra. Esta palabra tiene un propósito y es que usted entre al reino de Dios. Pero que el reino de Dios entre a usted. Porque el reino de Dios es muy extraño para nosotros. Es totalmente extraño para nosotros. Estamos, mis hermanos, miren ustedes el propósito de Dios. Dios, para que lo podamos entender en esta dimensión de la gracia, Dios no nos habló, como dice el libro de Hebreos, Dios habló de muchas maneras en el pasado a través de los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Que tenemos información directamente del trono de Dios. Ya no fue que Dios envió a los profetas. El mismo Dios hecho carne vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, el compañero de su diestra, que estaba a la diestra del Padre, vino a hablarnos de la paternidad de Dios. Y vino del cielo para hablar el corazón de Dios. Por eso Jesús dijo, profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están mirando. Estamos en la dispensación de la gracia. El Dios Espíritu no solamente compartió con nosotros su Espíritu, sino que nos dio un Espíritu nuevo. Y a través de ese Espíritu nuevo y el Espíritu Santo habitando en el Espíritu nuevo, nos está enseñando la vida del Espíritu. ¿Y por qué nos está enseñando la vida del Espíritu? Nos está introduciendo al reino de Dios. Para que entendamos al Dios Espíritu, tenemos que ser un espíritu con Él. Por eso la palabra dice que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. ¿Cuántos son un espíritu con el Señor?
Amén. Amén. Sí, dé el aplauso. Celébrenlo. Usted es un espíritu con el Señor. Pero ahora celebramos, wow, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha hecho un espíritu con Él. Oh, soy una nueva criatura, gloria a Dios. El asunto es ¿para qué lo hizo? Dios está introduciendo al reino. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas en el cual hemos estado desde que nacimos y desde Adán para acá es un reino totalmente ajeno, totalmente diferente al reino de Dios. Por eso la Biblia dice que la carne y la sangre no tiene parte en el reino de Dios. ¿Qué yo dije? La carne y la sangre no tiene parte en el reino de Dios. Carne y sangre nos habla de la naturaleza humana, la naturaleza adánica, el reino temporal, efímero en el cual vivimos nosotros. El reino de las tinieblas no tiene parte en el reino de Dios. Entonces, en el proceso de la santificación, Dios está sacando a Egipto de nosotros. Está sacando de donde salimos el mundo de nosotros. ¿Para qué? Para a medida simultáneamente que está sacando al mundo, a Egipto de nosotros, entonces simultáneamente nos está introduciendo en su reino. Se está revelando, se está dando a conocer por el Espíritu a través de la revelación de la palabra. Usted tiene que entender porque usted está sentado ahí. Usted no es un saco de papa que está tirado en una silla. Usted es un hijo de Dios salvado y redimido para eternamente servir en ese reino. Amén. Usted ha sido trasladado a ese reino. Quiere decir que usted no puede seguir viviendo en tinieblas, porque antes éramos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz, porque nuestro Padre es el Padre de las luces. ¿Está entendiendo o no? ¿Me estoy comunicando? Entonces usted tiene que entender por qué usted está salvado. Hay un propósito en esa salvación. Y Dios, a medida que el proceso de Dios es sacar y entrar. En cuanto a la redención, te sacó de Egipto y te trasladó al reino del amado Hijo para salvación. Ahora está sacando a Egipto de ti, que es el mundo, para que tú puedas vivir con Él en su reino celestial, que es la Canaán celestial. Que puede ser la Canaán cuando Cristo venga, pero puede ser también la gloria de Cristo en tu vida, porque Canaán no es un lugar. Canaán es morada de Dios en el Espíritu, y eso es lo que somos, es la vida de Dios. Entonces entendemos y tenemos que entender por qué hemos sido salvados. ¿Por qué tanto énfasis de Dios que dejemos el pecado, que seamos santos? Es porque es imposible, hermanos. Usted no puede jamás ser salvo si usted no vive el reino de Dios. Escuchen, lo voy a decir otra vez. Usted no es salvo en el sentido amplio de la palabra. No estoy hablando que Dios no lo va a salvar allá en Cristo Jesús. Estoy hablando de lo que significa la palabra salvación si usted no entra al reino de Dios y el reino de Dios entra a usted. ¿Usted entendió? Porque la palabra salvación significa liberación de todo, del cuerpo, de la mente, de lo malo, del pecado. Es liberación. Y la salvación no es simplemente que Dios dijo borrón y cuenta nueva. No. Dios nos ha salvado a nosotros en 3 etapas. La primera, ya pasó, el pasado, te justificó. Significa, te libró de la condenación, te dio el derecho al cielo, escribió tu nombre en el libro de la vida, te reconcilió con Él. Ya eres salvo, tienes salvación, tienes seguridad en Cristo. Pero eso significa que te libró de la condenación del pecado. Pero ahora te está librando del poder del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya no somos siervos del pecado, sino siervos de la justicia de Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Y el Espíritu Santo está trabajando en ti y en mí, librándonos del poder del pecado, sacando las enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, brujería, hechicería, idolatría, orgullo, altivez, engaño, mentira, todo lo que es del reino de las tinieblas.
En Primera de Corintios y en el libro de Apocalipsis habla de las cosas que estarán afuera. Dice que los adúlteros estarán afuera, los fornicarios, los que se echan con varones, no tienen parte en el reino de Dios, los afeminados. Y hay una lista larga de los idólatras, etcétera, etcétera. Su parte es afuera. Dice, los perros quedan afuera. ¿Por qué afuera? Porque la carne y la sangre, las obras infructuosas de las tinieblas no tienen parte en el reino de Dios. Dios te sacó de allá, pero quiere sacarte todo eso de dentro de ti. Amén. Gloria a Dios. Escúchame, el éxodo no terminó cuando Dios sacó a Israel de Egipto. El éxodo terminó cuando Dios introdujo a Israel en Canaán, después que pasaron el Jordán. ¿Por qué? Porque todos los 40 años era para sacar a Egipto de la cabeza. Y todo lo que era Egipto murió en el desierto. Murió y murieron los que salieron de Egipto, que no olvidaron a Egipto. Eso no está ahí de más, está para nuestra enseñanza. El éxodo no es solamente salir de Egipto, es que Egipto salga de nosotros. El éxodo no es salir del mundo, es que el mundo salga de nosotros. El reino de Dios no es solamente entrar al reino de Dios, sino que entre a nosotros el reino de Dios. Por eso hay que orar siempre: venga tu reino y todo se haga en mí como se hace allá. Amén, 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 amén. Hágase en mí como se hace allá. Porque Cristo vino del cielo a eso, a traer el cielo a mí, a traer a Dios a mí, para que yo deje lo que soy acá y ser lo que es allá. Si usted lo entiende así, usted va. Es bueno, Dios quiere que el pueblo que le siga tenga entendimiento, no solamente fe y conocimiento, sino entendimiento. El que entiende a Dios no tropieza. Por eso, iglesia, Dios te habla con tanta claridad, con tanta revelación, para que tú entiendas los motivos. Cristo dijo a los 12: yo no les he hablado a ustedes ni los he tratado como siervos. Los siervos no saben lo que hace su Señor. Los he tratado como amigos. Todas las cosas que el Padre me reveló, yo las he comunicado a ustedes. Los he hecho participantes a ustedes, no solamente de la naturaleza divina, sino de todo el consejo de Dios. Entonces, cuando usted tiene esa conciencia, la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y hay perdón para nuestros pecados. Pero la Biblia dice también que cuando pecamos, nosotros perdemos la comunión con el Padre. ¿Qué perdemos? Por eso dice Juan: si tenemos comunión entre nosotros y tenemos comunión con Él, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado, mis hermanos, es el adversario de Dios, es el contrincante de Dios. Tan es así que nosotros, los hombres, somos más fieles al pecado que a Dios. Ojalá le diéramos a Dios la lealtad que le damos a nuestras debilidades. Porque miren, la mayoría de nosotros tiene vergüenza de hablar de Dios. Sin embargo, tienen vergüenza también de ocultar sus faltas. Porque usted teme que perder su reputación si la gente sabe lo que usted hace ocultamente. Dios me decía en estos días meditando que nosotros nos hemos casado con el pecado y tenemos un pacto, un matrimonio. Por eso defendemos cuando alguien se acerca a una debilidad nuestra. No solamente nos escondemos como Adán, sino que nosotros salimos en defensa. No. Y nos defendemos, como dicen en mi país, como un gato boca arriba. ¿Han visto un gato? Usted lo vira, un animal. Pero si usted es sabio, dice: ¿y por qué estoy yo defendiendo a mi enemigo? Porque el pecado es mi enemigo.
me separa. Cristo vino y fue desnudado en la cruz por mi pecado. El pecado me mató. Cristo me salvó. El pecado me separa de Dios. El pecado me separa del reino de Dios. El pecado es mi enemigo. ¿Por qué lo tengo que defender? Porque tengo que ser abogado de mis debilidades. Tengo que ser abogado de Dios y del reino de Dios. Entonces, cuando me señala en el pecado, decir: ora por mí, ora por mí. Porque yo estoy luchando. Yo estoy luchando. Yo estoy luchando. Porque yo no quiero que reine el pecado en mi cuerpo mortal. Yo quiero que reine Cristo, el que ya me salvó y me trasladó a su reino. Yo no pertenezco a ese reino. Por eso lo quiero sacar de mí. Y estoy colaborando con el Espíritu Santo para que lo saque de mí. Eso se llama ser socios de Dios. Estamos en pacto con Dios. Nuestra lealtad es a Cristo. Pablo decía: temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes o vosotros, ustedes caigan de la simpleza y la sencillez de Cristo. Porque dice Pablo: yo los casé, lo desposé con un solo marido, Cristo. Amén. Amén. Nosotros tenemos un solo marido. Tu marido es el Santo de Israel, dice la Biblia. Amén. Y todo aquello a lo cual le damos el corazón o la lealtad es un contrincante, un rival. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si pecamos después de ser amonestados, estamos teniendo como inmunda la sangre de Cristo. Y eso no es serio. Si usted tomara en serio cada palabra que sale de la boca de Dios, usted estuviera temblando en el asiento ahí. Ay, Dios mío. Ay, eso es más verdad que yo estoy sentado aquí escuchando. Es palabra de Dios. Es una gran verdad. Entonces, la humillación no es algo temporal o periódico en nuestras vidas. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y dice la palabra que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes y mira de lejos a los altivos. Al diablo hay que resistirlo, a Dios hay que someterse. Constantemente. Usted no puede vencer al diablo, porque ya el diablo fue vencido por Cristo. Usted tiene que resistir al diablo para que él no logre en usted lo que hacía antes. Porque ya usted no pertenece al diablo, ni al mundo, ni a las tinieblas. Usted es de Cristo. ¿Entendemos? La humillación es todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra. Todo el tiempo en este proceso de la santificación. De la única manera que somos libres del poder del pecado es sometidos al Espíritu. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para convencernos de pecado, para llevarnos a Dios, para recordarnos las palabras de Cristo. Si ustedes hacen el paralelismo entre nosotros e Israel en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que es lo mismo, solamente es que aquellas cosas eran sombras y ahora estamos en la realidad de las cosas. Aquellos eran símbolos, figuras, tipologías. Ahora estamos en las verdades gloriosas. Aquello era sombra, Cristo es la realidad. Entonces, usted está listo para entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Venga conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 28, para no leerlo completo.
están las promesas, las bendiciones y las maldiciones del pacto. Generalmente la iglesia y los que predican la prosperidad solamente hablan de las bendiciones. Pero las maldiciones son más que las bendiciones. Pero no las leen porque no son honestos con las escrituras. Dios, el pacto antiguo era un pacto condicional. Israel, lo dice Pablo, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y aquí, cuando termina la lista de las maldiciones, el orden es todas las bendiciones. El monte Gerizim, allí se proclamaron las bendiciones. Bendito eres en el campo, bendito eres en la ciudad, bendita tu canasta, tú serás cabeza, tú no serás cola. Ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, etcétera, etcétera. Pero luego dice, pero si tú no obedeces a la palabra de Jehová, serás maldito en el campo, maldito eres en la ciudad, maldita será tu canasta, los enemigos te van a vencer, te va a mandar y hay una lista de enfermedades si tú no obedeces. Y después que termina, dice aquí, escuchen, después que termina la última maldición, que es en el 44, dice el 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Estoy leyendo Deuteronomio 28, 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar tus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Escuchen, ahora dice aquí, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de estas cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos, dice que enviare Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y sigue hablando. Ahí está hablando de Asiria y está hablando de Babilonia, cientos de años antes. Pero escuchen, en el Antiguo Testamento, escuchen en qué ha variado el pacto. Porque Dios no cambia. Cambió el pacto. Diga conmigo, cambió el pacto. Pero Dios es el mismo. Y ahí es que la iglesia está confundida. Dios no cambia. Algunos dicen, ¿y por qué el Dios del Antiguo Testamento no se parece al antiguo? Bueno, porque hay un pacto distinto. Y Dios se somete al pacto que está vigente. El pacto antiguo era para revelar el nuevo. Pero las condiciones son las mismas. La única diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que en vez de nosotros cumplir las demandas perfectas de Dios, porque no tenemos la capacidad, por nuestra incapacidad, por nuestra decadencia espiritual, Jesús cumplió las demandas por nosotros. Y Dios cuenta la obediencia de Cristo como si nosotros lo hubiésemos hecho. Y por eso Dios nos puede bendecir eternamente en Cristo Jesús. Es lo único. La única diferencia es que alguien obedeció por nosotros. Pero las condiciones son las mismas. Ahora yo soy heredero, no porque yo soy obediente, sino porque Cristo fue obediente. Por eso es un mejor pacto. Pero escuchen, en cuanto a las condiciones de Dios, dice Pablo que ni aún a su propio hijo lo perdonó. ¿Por qué Dios fue tan severo con Cristo? Miren cómo permitió Dios que lo torturaran, que lo burlaran, que lo desnudaran en una cruz. Terrible. Porque eso era lo que merecíamos nosotros.
Dios le quitó el rostro a su hijo en la cruz. A su hijo, el que estaba muriendo ahí era su hijo. Y sabía que era inocente, que nunca había pecado. Pero el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero lo del Antiguo Testamento sigue para nuestra enseñanza. Porque Dios no cambia. Su demanda de santidad es la misma. Su demanda de justicia es la misma. Solamente que ahora es en Cristo Jesús. Escuchen ahora. Dios le dice a Israel, ok, debido a que tú, lo voy a parafrasear, no has querido servirme a mí, que te estoy bendiciendo con grande abundancia y con mucho gozo y prosperidad, pues yo te voy a entregar en manos de los enemigos, para que tú hagas una diferencia entre servirme a mí y servirle a ellos. Entiéndelo ahora. Voy a leerlo de nuevo. Dice aquí: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas estas cosas. O sea, Jehová te ha bendecido. Jehová te introdujo en una tierra que no es tuya. Tú estás disfrutando de vides y de olivares que tú no plantaste. Viñas que tú no erigiste. Yo destruí a los enemigos, te planté en esta tierra, te he dado todo. Peleo por ti, te he rodeado, vencí a todos los enemigos para plantarte a ti. Desplanté pueblos para plantarte a ti. Te he bendecido y yo, Jehová tu Dios, he prometido que nadie te va a invadir. Ahí dice: tú serás cabeza, tú no serás cola. Por un camino te perseguirán, por 7 caminos huirán de ti. Yo voy a pelear por ti. Tú serás un pueblo sano y próspero. Yo te prometo eso. En otras palabras, le está diciendo: yo soy tu herencia, yo soy tu porción, y todo lo mío será tuyo en el pacto, porque soy tu marido. Lo único que exijo de ti es fidelidad y lealtad e integridad. Todos los demás pueblos tienen sus dioses. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por ahí sigue Dios diciéndole a Israel las exigencias. Si tú eres fiel a mí, tú vas a ser cabeza de todos los pueblos. Y te voy a bendecir. Y el mundo entero va a saber que yo estoy contigo. Pero si eres infiel, si tú no me sirves a mí en el gozo, en la alegría de corazón, por todas las bendiciones y la prosperidad que yo te doy, dice Dios, no voy a tener otra alternativa. ¿Qué? Te lo voy a leer el 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Escuchen ahora lo que el enemigo te va a dar: hambre en vez de abundancia, sed en vez de agua, desnudez, que es vergüenza, en vez de honra, con falta de todas estas cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, escúchame, te lo voy a poner sencillo y ojalá que Jehová te haga penetrar estas palabras. Cuando usted acepta a Cristo, al Señor, usted o es del Señor o no es del Señor. Porque Dios no acepta un término medio, o es o no es. Con Dios no hay términos medios. Por eso le dijo a la iglesia de la Odisea: o eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque te vomito de mi boca. Para mí es nauseabundo estar en 2 aguas. Y Dios le dijo a Israel a través de Elías: ¿hasta cuándo tú estarás cojeando? Porque es la palabra que usa. Cojeando entre 2 pensamientos. ¿Has visto un cojo?
Con la muletita para acá y la muletita para acá. Un día con Baal, un día con Jehová. Un día con Baal, un día con Jehová. Un día con Baal y un día... No. Eso es lo que dice el original. ¿Hasta cuándo tú estarás cojeando entre dos pensamientos? Es original. Para allí, para acá, como el cojo, para allá y para acá. Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. Pero si yo soy tu marido, entonces obedéceme, sométete a mí. Y yo me doy entero para ti. Yo soy Jehová tu Dios. Nadie te va a tocar. Tú serás como la niña de mis ojos. Te voy a bendecir y todo lo mío será tuyo. Y tú me servirás con alegría de corazón. Pero si no lo haces, entonces yo te voy a entregar en las manos de los enemigos. Y te voy a cantar la canción, ¿qué tal te va sin mí? Parece una broma, pero una gran verdad. Entonces, por toda la Biblia usted ve a Dios usando a los enemigos para que veamos la diferencia entre servir a Él y servir a los enemigos. Usted lee el libro de los jueces, por ejemplo, 300 años. Y dice la Biblia, eso parece como, mis hermanos, parece una repetición constante. Y Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová como un estribillo. Y Jehová lo entregó en manos de los sirios que lo afligieron por tantos años. Y Israel clamó a Dios y Jehová se acordó de los padres y envió a fulano como libertador. Y los liberó del yugo de Siria, por ejemplo. Y Israel sirvió a Jehová tantos años. Pero después que murió ese juez, volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a Baal. Y Dios lo entregó en manos de los moabitas por tantos años. Y clamaron a Jehová, el Dios de Israel, y tuvo misericordia de ellos. Y volvió y mandó a fulano como libertador o juez. Y los libró de la mano de este rey o de este pueblo. 300 años se repite, cumpliendo la palabra. Es increíble. Pero Israel pasó a las manos de todos los pueblos. Le sirvió a Egipto, dígale, le sirvió a Egipto. Le sirvió a Siria. Le sirvió a Babilonia. Le sirvió a Grecia. Le sirvió a Persia. Le sirvió a Roma. Muchas veces a los sirios, a los filisteos. Eso era de mano en mano. Y Jehová dice, ¿es malo Dios? No. Dios, lo que pasa es que, miren hermanos, nosotros decimos, Jehová no se retracta. En Jehová no hay sombra de variedad. Diga, eso me beneficia. En otras palabras, una cosa te voy a asegurar, después que Jehová se casa, no hay tal cosa como que se va a divorciar para siempre. No, Él es fiel. Si es un pacto es para siempre. Eso sí, no hay alternativa, salvo ser fieles a Él. Porque si no, o somos fieles o Él nos hace fieles. Amén. Eso es lo que yo aprendo de Dios. Yo se lo ilustré la vez pasada con que Dios enviaba a cautiverio. O se iba Él, o se iba Israel. Y así ha sido, de cautiverio en cautividad en cautividad. O se va Dios o se va Israel. Es bueno entender la naturaleza de la relación con Dios para saber cómo uno le sirve a Dios. Vamos a pasar a otro incidente que ahora vamos a entender un poco mejor. Venga conmigo a Segunda de Crónicas. Pasa Primera y Segunda de Reyes y después Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, capítulo 12, después del 11 y antes del 13, para que no se confunda con el 2. ¿Ya lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 12. Búsquelo por favor, que ahora vamos a verlo con más. Ustedes verán estas palabras ahora dichas de otra manera. ¿Estamos entendiendo, sí o sí? Bien.
Estamos entendiendo la naturaleza de la relación con el Señor. Ahora, atención acá. Ahora vamos a entender mejor. Segunda de Crónicas capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Aquí habla de Roboán, que era el hijo de Salomón. Dice aquí: cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Qué tremendo. Después que vio que ya el reino estaba en su mano, se apartó de Jehová con todo su pueblo. Dice aquí: y por cuantos habían rebelado contra Jehová, en el 5º año de rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes. No tenía número. Y dice: y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Me han dejado, yo los dejo. Vienen, se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Como dice a través de Zacarías: volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Me dejaron, yo los dejo. Como hace un esposo que es fiel e íntegro en una relación. Pero Jehová, cuando te deja, no te deja solo. Generalmente te entrega a alguien para que tú hagas una diferencia entre servirle a Él y servir a los enemigos. Escucha lo que sigue diciendo. ¿Dónde voy? El 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Gloria a Dios. Aquí viene la consecuencia de ¿qué? De la humillación. Otra vez diga, hermanos, cuando alguien se humilla de verdad, dice: Jehová es justo, el malo soy yo. En otras palabras, me merezco lo que estoy viviendo. Yo lo busqué. Yo no oí a Dios. Yo menosprecié su palabra. Yo me aparté de Él. Yo he pecado contra Jehová. Yo me he rebelado contra el Santo de Israel. Mis caminos no han sido rectos. Yo he engañado, yo he andado en mentiras, yo he andado en rejuego, yo he andado en muchas cosas. Y por eso no ha habido la consecuencia. Porque los enemigos de hoy no son los de ayer. Dios no te entrega en manos de los rusos, ni de los talibanes. No. Dios te entrega en manos de la enfermedad, del fracaso, de la frustración, de problemas en el hogar, problemas con los hijos. Todo se traba. Viene la aflicción, la desolación. Ahora los enemigos son distintos que antes, pero que Dios hoy entrega también. Que hay cautividad hoy, hay que no lo ve. Lo que pasa es que hoy se le llama otro nombre, pero eso es lo mismo. Escuchen ahora, sigan conmigo. Voy a leer el 6, tan lindo. Y los príncipes de Israel, digan los líderes. Entiendan, los líderes. ¿Quiénes son los primeros? Cada vez que hay humillación, los líderes son los que deben ir primero. Dice la palabra: desde la puerta del altar lloren los sacerdotes de Jehová y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo. Yo no vi una sola vez en Israel que el rey se haya humillado, que todo el pueblo no se humilló, aunque hubo un proceso. Cuando Ezequías se humilló, dice la Biblia que envió los correos y la gente se burlaba de los correos. Pero después él se asombró de lo rápido que el pueblo se preparó para la Pascua de Jehová. Porque cuando el rey se vuelve, el pueblo se vuelve. Oigan esto, un pensamiento muy viejo y antiguo. Nunca un pueblo ha crecido más que sus dirigentes. Porque la unción viene por la cabeza. Y el juicio también. Escuchen. El 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová,
Dice, escuchen ahora. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, ay, ese Dios mío tan rico y bueno. Me soné medio chileno yo hoy. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, el mismo profeta, diciendo: se han humillado, no lo destruiré, antes lo salvaré en breve. Y dice: y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Escuchen. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Los voy a librar. Los voy a librar de esta invasión, pero se lo voy a tener en sus manos, para que hagan una distinción entre servir a Jehová y servir a los reyes de la tierra. O si tuviéramos tiempo para hablar de todas las calamidades que hicieron los pueblos cuando invadían. Léanse Lamentaciones. Violaban las niñas, abusaban de los ancianos, vendían como esclavos a los jóvenes, destruían, arrasaban con todo. Y después allá cómo los humillaban. Qué distinto servir a Dios que servir al pecado. El pecado degenera, entristece, denigra, avergüenza y trae toda especie de mal. Pero Jehová solo bendice. Es triste dejar a Jehová para servir al pecado o a los enemigos, porque el pecado es el peor enemigo nuestro, ¿no? ¿Cómo se le llama al diablo? ¿Qué significa Satanás? El adversario. ¿Y qué significa el pecado? El enemigo, porque el instrumento del diablo es el pecado. Pero dejar el pecado es entrar en paz con Dios. Paz. Cuando usted se aparta de algo incorrecto, usted siente como un alivio, una paz, una liberación. Como que ya su devoción no es estorbada, su oración, su cantar. O está cantando, ¿verdad? Pegando, ay Señor, estoy cantando, pero son hipócritas, por mí lo que estoy haciendo. Ay, es terrible vivir así, en agonía. Yo no sé, pero es que somos tan fieles que nos arraigamos ahí. Y nos estamos secando a veces. Y no crecemos y no fluye Dios en nosotros. Y sabemos que Dios está entristecido. Pero seguimos aferrados. El cristiano maduro y sabio dice: yo prefiero estar humillado bajo la poderosa mano de Dios que bajo la poderosa mano de los enemigos. Los enemigos nos avergüenzan, nos humillan. El diablo te hace pecar y después se pasa la vida entera culpándote y dañando tu conciencia. Pero Dios te señala el pecado, pero cuando tú te arrepientes, Él te perdona, te restaura. Y dice la palabra que es tan bueno que muchas veces, como hizo con David, ese mismo pecado te lo convierte en la victoria más grande en tu vida. Porque David cometió dos grandes pecados delante de Jehová. El primero fue el crimen con Urías, quitándole a su mujer y matándolo. Sin embargo, de esa mujer, porque David se humilló, de esa mujer nació Salomón. Y de Salomón, a Salomón le entregó el reino. Y de Salomón nació Jesús. Y de esa vergüenza tan grande nació el Santo de Dios. ¿Acaso eso es demasiado misericordia? David hizo el censo y vino la plaga y mató 70,000 personas. Y clamó a Jehová. Y Jehová le dijo: haz un sacrificio en este monte. Y él hizo el sacrificio. Y en el mismo lugar donde la ira de Dios estaba acabando con medio mundo, en ese mismo lugar, mis hermanos, Dios estableció el templo y puso a Sión allí mismo. En ese mismo lugar, que era en aquellos días Moriah, donde Abraham sacrificó a su hijo. Allí mismo
Dios puso a Sión, donde puso su nombre, sus ojos y su corazón. Por siglos Israel está mirando dónde Dios iba a poner su santuario, porque Moisés se le dijo a Israel: cuando Jehová te introduzca en la tierra, Él te va a decir dónde tú vas a ir a adorar. No adores en otro altar que no sea el que Jehová elija. Y por siglos duraron esperando el lugar que Jehová iba a elegir, y eligió el lugar de la plaga, el lugar donde el ángel mataba, porque David se humilló. Allí Jehová puso el templo. Y los dos pecados grandes de David fueron las dos victorias más grandes de David. De ahí nació Jesús y de ahí nació el templo, el lugar de su morada. Por eso dijo a Dios: me hiciste un hombre excelso. Hermanos, es mejor que sea Jehová. Jehová tiene misericordia, pero el hombre no tiene misericordia. Qué tremenda enseñanza. Más adelante dice el fin de la historia. Dice ahí, miren ustedes lo que dice el 9. Y subió pues Isaac, que era Faraón, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová. ¿Cuántos saben que los enemigos se llevan los tesoros? Muchas veces los tesoros son los hijos que nos lo llevan. Nos lleva cautivos a tierra extraña, al mundo. Nos lleva la salud, que también es un tesoro. Nos lleva el don de Dios, el ministerio de Dios. ¿Cuántos profetas están neutralizados? Y el don de Dios está guardado ahí, esperando, porque los dones de Dios son irrevocables. Está ahí el llamamiento santo. Aviva la obra de Dios en tu vida. Para eso naciste, para eso fuiste llamado. Basta ya de vacilación. Es tiempo de levantarnos y romper con los enemigos y dejar la tierra de cautividad, y volvamos a la restauración de Dios, y Él tendrá misericordia de nosotros. Yo le doy testimonio, y Dios me testigo que es así. Cuánto yo estoy humillado desde los 16 años. Tengo 55 años para 56. Y miro, yo sé que ya no me quedan todos los años que he vivido. Soy realista. Y le digo a Dios: permíteme terminar la carrera con gozo. Permíteme. Prométeme que yo no te voy a fallar. Cuídame. No te olvides que yo soy polvo. No te olvides que yo soy dado al mal. No te olvides que yo soy propenso a errar, a equivocarme. Soy un hombre. Por la misericordia de Jehová no he sido consumido. Yo quiero, como Pablo, terminar la carrera con gozo. Porque Sansón la terminó. Pero ¿cómo la terminó? No la terminó con gozo. Jonás la terminó, pero no la terminó con gozo. No es terminarla, es terminarla con gozo. A veces nos entregamos a cosas tan insignificantes que nos roba la comunión. Un programa de televisión, cosas que desagradan a Dios, son tonterías muchas veces, pero eso nos hace mucho daño. Nos va dañando la espiritualidad. Un beneficio, un objetivo, una meta, algo deshonesto, quién sabe cuántas cosas. Una fornicación, entregar mi cuerpo al mal. ¿Cómo es posible que perdamos a Dios por algo que lo que nos produce es dolor y vergüenza? Hermanos, dice ahí que cuando usted le sirve a Dios, usted recibe alegría y abundancia de todo bien. Los enemigos te humillan, se ríen de ti, te llevan los tesoros. ¿Cuántos tesoros tiene el enemigo que nos ha llevado, mis hermanos? Por ejemplo, el gozo de la salvación. ¿No es un tesoro el gozo de la salvación? Por eso David, cuando pecó, le dice a Dios: castígame, haz lo que quieras conmigo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Mi ayuda ha sido, no me dejes, Dios de mi salvación. Devuélveme el gozo de la salvación y el Espíritu libre me sustente. Porque cuando soy libre, entonces el Espíritu se goza y le puedo servir a Dios. Pero en cautividad no se puede adorar a Dios. Saca mi alma de la cárcel, dijo David, entonces te alabaré.
Es que servir a Jehová es gozo. Pues con 40 años sirviéndole al Señor he experimentado las dos cosas. He experimentado cuando le he ofendido y he experimentado cuando estoy en victoria. Ay, cuando uno está bien con el Señor, qué alegría tan grande. Usted fluye en la oración, usted fluye en el cántico, usted tiene hambre de Dios y usted entiende la palabra. Los sentidos están abiertos, la luz está iluminando, la lámpara está encendida, Dios le está sonriendo, usted es feliz, se siente realizado. Eso no se puede cambiar por lo que producen los enemigos. Se llevan los tesoros, te llevan la honra del ministerio. Escúchalo, ministro de Dios. El pecado te quita la honra, te quita el gozo de Dios. Te llevan los tesoros. Entonces viene la pérdida. ¿Cuántos ministros hoy no le están sirviendo al Señor? Porque se entregaron a su debilidad, se casaron con ellas, perdieron la honra, salpicaron el manto del llamamiento. Cuando la palabra, cuando Dios, cuando el Señor apartó, santificó a los levitas y a los sacerdotes a través de Moisés, la Biblia dice que Moisés lo primero que hizo fue que desnudó a Aarón y a los sacerdotes. Y eso es lo que Dios hace con los ministros cuando nos llama, nos desnuda, nos quita la ropa de nuestras andanzas, nuestras ropas comunes. Y dice que después los bañó a todos, a Aarón y a sus hijos. Los bañó. Le quitó el sucio en su cuerpo, los bañó. Todo el que es llamado por Dios al ministerio debe ser desnudado de sus vestiduras comunes y debe ser bañado para que salga el sucio de nuestro cuerpo. Y luego dice que los vistió con el efod. Y después que están, y el efod era blanco, como blanco es el camino del Señor. Y cuando le puso el efod, dice que tomó el aceite de la unción y los ungió y los santificó para Dios. Por eso Eclesiastés dice, siempre sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Siempre, diga conmigo, siempre sean blancos tus vestidos. O sea, mantén blanca la vestidura que el Señor te dio. Y que nunca falte el aceite del ungimiento en ti. Que siga fluyendo el aceite fresco. Y que el cosmético de tu cara sea la unción, porque el aceite embellece el rostro, como el vino alegra el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. Qué triste perder eso. Qué triste perder a Dios la honra, todo por darle rienda suelta a una debilidad, o casarme y ser infiel a Dios con cualquier cosa que Dios desapruebe. Mira lo que sigue diciendo. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Hermanos, ¿para qué sirven los escudos? Escudo y adarga es tu verdad. Efesios capítulo 6, el escudo de la fe que detiene todo dardo de fuego del maligno. El diablo se lleva los tesoros y los escudos para que tú no tengas protección. Y miren ustedes cómo ahora la otra enseñanza viene la degradación. Y en lugar de, dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Ustedes saben lo que es dejar el escudo de oro, que es un escudo que no solamente protege, sino que es honra. ¿Sabe que se le echaba aceite al escudo?
el escudo ungido, el escudo de la excelencia, porque el oro es excelencia. Yo te invito a que de mí tú compres oro refinado en fuego. El oro habla de excelencia, habla de justicia, habla de santidad, habla de la verdad, habla de lo correcto. Y el bronce en la Biblia representa juicio, representa vergüenza. Eso es lo que hacen los enemigos. Te llevan los tesoros, te quitan la honra y te sumergen en vergüenza. Un escudo de honra es como el escudo de la fe. La fe es el oro. Aleluya. Pero el escudo de bronce es cuando tú tomas tu propio pecado, que es una vergüenza, y con esto te cubre, como Adán, que se cubría con su desnudez, con su vergüenza. El escudo de oro es el escudo que Dios te ha dado, de excelencia, de gloria, de honra. Él te llamó para gloria y hermosura. Y ahora tienes que cubrirte con tu propia vergüenza, con tu propio vestido, porque eso es lo que significa el bronce en la Biblia. Dice, en el lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. ¿Por qué? Se humilló delante del Señor. Hubo vergüenza. Yo le pido a Dios que yo no quiera ser más bueno que Dios. Porque a veces nosotros le restamos eficacia a la palabra de Dios para que la gente sea consolada y se sienta bien. Somos dados los profetas a alterar la palabra, ponerla en términos que la gente lo puede entender, porque se me desmayan. Si se la doy así, ay, los voy a abrumar. La palabra de Dios nunca destruye. La palabra destruye a los malos, pero a los que tienen corazón jamás la palabra los destruye. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para separar el alma del espíritu y para separar los malos pensamientos de lo que es de Dios. Pero nunca hace mal la palabra de Dios. Me ministra, los voy a perdonar, los voy a librar de ese saco, pero los voy a entregar en sus manos para que hagan la diferencia entre servirme a mí y servir a los enemigos. Tenemos dos alternativas: o servimos a Dios o a los enemigos. Volvamos a Lamentaciones, no tanto para comentar, sino para, ya dimos el diagnóstico, ahora vamos a la medicina. Ya ustedes saben el contexto de Lamentaciones, hemos hablado. Lamentaciones capítulo 3. Espero que usted haya puesto el marcador de su Biblia. Dice el 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, que tendré aún en memoria. Nos dijo Dios la semana pasada y vuelve y nos repite. Dios usa la aflicción, el entregarnos en las manos de los enemigos. Diga conmigo: probar la hiel y probar el ajenjo de la aflicción, de la angustia, para volvernos a Él. Yo pregunto, y esa pregunta se la tengo al Señor: ¿por qué Dios usa tanto la aflicción
como instrumento para sanarnos. ¿Por qué cuando Dios nos prospera y nos bendice y nos lleva a honra y a gloria, nos olvidamos de Él? ¿Por qué cuando nos habla y nos habla y nos habla y nos apela y nos enamora y nos corteja, por qué en ese momento no tenemos una linda relación con Él? ¿Por qué tiene que llevarnos a la aflicción? ¿Por qué? Yo pregunto por qué. Cuando Dios no quiere hacer eso. Pero los seres humanos somos iguales. Tristemente, la aflicción nos hace recapacitar, nos hace meditar en nuestros caminos. Y Dios deja el sabor del ajenjo y la amargura de la hiel, de las angustias, de las aflicciones en nuestro paladar. Miren, hermanos, a final del año 1995 y principios del 96, Dios me hizo vivir una crisis que me marcó para toda la vida. Fueron 3 veces 40 días, 120 días. Todavía estoy yo aprendiendo de esa aflicción. Viví dolores físicos que pensaba que me estaba muriendo. Perdí 20 kilos o 40 libras más o menos. Angustia mental terrible. Ya les he contado que los primeros 10 días la voz de Dios no salió de mis oídos, pero después vinieron 40 días de desolación, donde no podía orar, no podía cantar, no podía dormir, no podía comer. Pensaba que tenía cáncer en el estómago por los síntomas, sistema nervioso alterado. El diablo me afligía con pensamientos terribles. Dios lo llamó él mismo un Getsemaní. Y no fue tanto porque participé de los sufrimientos de Cristo, sino porque Dios me quería enseñar muchas cosas. Y yo llorando como un niño que me aferraba a los hermanos que Dios me permitió tener cerca. Pregúntenle a la hermana Juana Margarita, que Dios le permitió estar conmigo 40 días. Ella lloraba, decía: Señor, pásame tú a mí, quítaselo a mi pastor. ¿Cierto, sierva? ¿Cuánto lloraba? ¿Cuánto lloraba? Y cuando Dios me permitió que él me viera a alguien, porque estaba prohibido tener seres humanos. Aún mis hermanas fueron allá y se enojaban con mi esposa, que lo pararon en la puerta. No, nadie lo puede ver. ¿Pero cómo? Soy su hermano. Nadie lo puede ver, una instrucción del Señor. Los ancianos también. Recuerdo Francisco que se angustió porque Dios me quería solo con él. Me estaba tratando. Y yo estaba en una gloria profética en la ciudad. Yo recuerdo cuando me dijo: entrégame la iglesia. Y un sábado que me estaba muriendo. Los dolores físicos y mentales eran terribles. Yo me arrastraba literalmente. Y me agarró, me pegó en la pared. Y yo decía: ya mátame, haz algo conmigo. Ya dime, ¿qué es lo que he hecho mal? Háblame. Y me dijo: hay 2 cosas que tú no me has entregado. La primera, la iglesia. Y yo, que en esos días había predicado una serie de mensajes: el que tiene la esposa es el esposo, hablando que la esposa, que es la iglesia de Cristo. Y yo predicaba eso. Hablaban de lo que dicen: yo soy el fundador de la iglesia. Y ahora Dios me está pidiendo a mí que le entregue a la iglesia. Y yo decía: pero Señor, si la iglesia es tuya, yo lo predico. Y dice: no es predicarla, entrégame la iglesia. Y digo: ¿por qué lo que es entregarla? Pues yo le entrego. Dicen: no, son así. Eso es que yo le entrego para salir del dolor del momento. No, entrégamela. Y miren ustedes. Y cuando yo le digo: pero Señor, ¿por qué te la tengo que entregar? Dice: porque la manera como tú la administras parece que es tuya. Como Dios será la iglesia. Y me comenzó a mencionar que yo pasé un lindero.
Cuando se construyó este edificio, por ejemplo, Dios me hizo ver que yo ponía letreros que decían: si usted ama más a Con Edison que a Jesucristo, deje las luces encendidas. Y con ironía le decía: apaguen las luces. Le decía: hay que comprar un martillo. Vamos a tres ferreterías a comprar martillo, porque ese es el dinero del Señor. Y yo le dije: pero Señor, eso es lo que tú enseñas en la Biblia, a ser buenos mayordomos. Dice: pero te pasaste. Me decía Dios: el celoso soy yo, no tú. Ay, Señor, tú no quieres ser más celoso que yo. Dice Dios: yo no te estoy disciplinando por ser celoso, sino por ser más celoso que yo. No te pases. Fíjate si es celoso con la iglesia. No sé si ustedes entienden. La iglesia de Cristo. Y después me dice: entrégame ahora el ministerio. Y yo: pero el ministerio siempre ha sido tuyo. Dice: no, la manera que tú has idealizado el ministerio, tú lo has honrado más que a mí. Ay, Señor. Y me mostró cosas muy semejantes a esas. O sea que Dios me disciplina por exceso de fidelidad. Suena así, ¿no? Pero Dios conoce el corazón. Todavía yo no he descubierto qué fue lo que me quiso decir. Pasate un lindero. Tú no eres más justo que yo, ni más celoso que yo, ni mejor mayordomo que yo. Así que ponte en tu nivel y dame mi espacio. Yo soy Dios. Y yo, para que me quite el dolor, me humillé y le dije: ya, tómalo todo. Me dice: no, eso no es tómalo todo, es que me lo entregues. Y ahí está mi esposa. Nos reunimos y decidimos dejar el ministerio. Llamamos a uno de los ancianos y le dijimos: Dios dice esto. Ve, sirve de vocero a los demás. Nosotros dejamos el ministerio. Él estaba maravillado, sorprendido. Pero eso no es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que me ha dicho a mí o a nosotros. Y cuando lo decidimos, después que se cumplieron los 120 días, me dijo: ahora puedes ir a la iglesia. Ya yo sé que lo entregaste. ¿Recuerdan ustedes cuando yo entré aquí llorando? Ustedes aplaudieron por verme. Que recuerdo que la chaqueta o saco, como quieran decir, me llegaba hasta acá, flaco. Yo lloraba porque yo pensaba que nunca iba a estar entre ustedes. Dios aflige, hermanos. Ahora les voy a decir una cosa. Yo no procuro haberlo alcanzado, pero no me gustaría volver a pasar por eso otra vez. Eso se lo digo a Dios, que por favor me libre. Pero le voy a decir: yo soy otro hombre después de ese tiempo. Yo entiendo lo que es esa palabra. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero aquí estoy. Dios enferma, por él mismo da la salud y la medicina. Él aflige, pero a la vez Él trae el bálsamo. Yo preferí caer en la mano de Dios y no caer en la mano de los enemigos. No rehusemos la mano de Dios. La disciplina es lo mejor que nos puede pasar. Que el Padre tenga derecho a disciplinarnos porque Él es nuestro Padre. No somos bastardos, somos hijos legítimos, nacidos de las entrañas de su misericordia y nacidos en el Hijo, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué te ilustré? Porque constantemente me viene el sabor del ajenjo de esos 120 días. Y cuando hay una desviación, para allá no voy. Y estoy temblando siempre delante de Dios, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces uno piensa que está bien mal. Y uno piensa que lo está logrando y no lo está logrando. Y uno piensa que no se está equivocando y está bien perdido y bien errado. La pura misericordia de Dios nos sostiene, mis hermanos. Bienaventurado el hombre que Jehová no le impute el pecado y que Jehová no lo deja turbarse. Hay un versículo en la Biblia que yo lo hice mío hace muchos años y siempre se lo digo a Jehová. Está en el Salmo 25 y dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por donde debe andar. Y yo le digo: dame temor para yo nunca perder el camino. Porque el que teme, Jehová le muestra el camino.
Yo no pretendo nada, pero le quiero temer y estar humillado en su presencia para que tenga misericordia de mí en Cristo el Señor. Y ese es mi testimonio para ti, porque he caído en las manos del Dios vivo. Espero que me libre el Señor, que no sea necesario otra disciplina como esa para yo aprender, porque solo Dios sabe lo que yo sufrí o lo que sufrimos. A mi esposa se enfermó tanto que tuve que mandarla con su hermana a otro estado porque no podía verme en el estado que yo estaba. Y hoy te lo puedo testificar a ti. Y todavía estoy aprendiendo. Cada momento Dios me dice, ve esto. Era lo que te quise enseñar ayer. Digo, ay Señor, cosas que yo jamás pensaba. Pero me está sacando enseñanzas todavía de aquella crisis. Eso fue lo que te quise enseñar. Esto fue lo que eso yo le conté a ustedes. Yo no lo entendí de una vez. Yo lo entendí hace como 3 años o 4, que estaba profetizándole a un pastor que él había pasado un lindero, que estaba en una crisis porque la cobertura de él, como dicen aquí, como dicen la cobertura o que estaba bajo paternidad, tuvo un problema con él y parece que se le cayó el mundo encima. Y yo fui testigo que él le dio más lealtad a esa persona que a Dios. Y ahora estaba pidiendo a esa persona y estaba como que se le cayó el mundo. Y el Espíritu me hizo profetizarle. Y me dijo, cruzaste un lindero. Yo fui testigo que fuiste más fiel a esa persona que a Dios. Dios nos manda a someternos, pero no más que a Dios. Y cuando le dije eso, el Espíritu me dijo, eso fue lo mismo que tú hiciste en los 120 días. Que cruzaste un lindero. Y digo yo, ay Señor, hablándole a otro y tú que me pegas. Y ahí entendí yo. Ese es mi Dios. Me lo reservó por muchos años. Me lo pegó hace 3 años. Estoy aprendiendo todavía. Hablándole a otro. Y ¡pa! Y se aplica hasta la medicina a ti mismo. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces ahí dice que el Señor te deja el sabor amargo para que tú hagas memoria siempre de la aflicción. Miren ustedes, hermanos, algo interesante. Ustedes saben que los judíos eran dados a la idolatría. Desde Moisés hasta el cautiverio. Escuchen, hasta el cautiverio. Después del cautiverio babilónico, Israel nunca hizo un ídolo. Probado históricamente. Nunca más hicieron ídolos. Usted va a una tienda judía y los maniquíes no tienen ni cabeza y a veces no tienen cara ni ojos. Porque tienen miedo a hacer idolatría. Porque la Biblia dice, no harás imagen de ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Quiere decir que el cautiverio los inmunizó contra la idolatría. Entonces, marcas deja el cautiverio. Para Jesús la cruz fue un cautiverio. Y está en el cielo con las cicatrices. ¿Y qué es lo que le presenta al Padre? Las cicatrices. Porque ahí en las llagas Él te lleva. En sus llagas estamos. Y enseña las llagas. Mira, yo fui por ti a la cautividad. Yo fui por ti al cautiverio. Yo fui por ti a la muerte, a la maldición. Para restituirte. Para llevarte a Dios. Dios siempre deja el sabor amargo y las cicatrices para que nunca nos olvidemos de lo que nos quiso enseñar. Pero quiero leerte así para que quede esto en ti. El 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Qué lindo, mis hermanos, esperar en la misericordia cada mañana, cada mañana, cada mañana. Mis hermanos, hay una esperanza cuando el sol sale. Yo soy enamorado de los días claros. Mi esposa sabe que yo digo, wow, yo no quisiera morirme nunca. Mi esposa me dice, si te mueres allá va a ser mejor. Y yo, no sé si será mejor, pero me gustan estos días claros así. Es que cuando el sol me da en la cara y veo el cielo sin ninguna nube. Yo digo, qué lindo día de Dios. Pero ahora cuando sé que la claridad de la mañana anuncia que la misericordia de Dios se hace nueva para nosotros. Cada día, cada día. Cada día, mis hermanos. Así que hoy, aunque está nublado afuera, puede ser el día de la claridad de Dios, porque su sol trae en sus alas salvación.
Amén. Por eso nos llamamos el amanecer de la esperanza. Porque cada día me levanto con una esperanza nueva de que mi Dios será propicio, misericordioso conmigo. Así que dale la cara al sol cada día. Cuando salga por la mañana, dice: Señor, tú conoces mi condición. Pecado contra ti, mi alma está afligida por haberte fallado. Pero ven, me expongo a la luz de tu misericordia para que hoy sea un día nuevo para mí. Cada día hay una oportunidad de restauración para nosotros. Cada día hay una esperanza para nosotros. Por la mañana, dice la Biblia, que en la noche esté enojado. Por la mañana la misericordia se hace nueva. Por eso Él dijo a los esposos y a todos nosotros: no se ponga el sol en vuestro enojo, porque Él en la noche está airado, por la mañana está contento. Porque Dios no duerme para perdonarte. Él ama la buena relación con nosotros, amados. Que nunca el diablo te diga que no hay esperanza para ti. Dile: no te voy a querer a ti, tú eres mentiroso desde el principio, eres padre de mentira. Pero el Padre mío es Padre de la verdad y me dice que su misericordia se hace nueva para mí cada mañana. Amén. Amén, amén, amén. Y el 25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Él es bueno para los que esperan en Él. No serán avergonzados, ni chasqueados, ni confundidos los que en Él esperan, dice la palabra de Dios. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, mi alma. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando estamos afligidos, no tenemos ánimo para hablar y guardamos silencio y solamente lloramos en su presencia. Y el día menos esperado, el sol entra por la ventana y traspasa nuestro rostro. Y Jehová te dice: levántate sobre tus pies, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Aleluya. Dice 26: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Llévelo feliz. Llévelo feliz el yugo. Llévelo, si es disciplina del Señor, como dice Deuteronomio, que nos va a poner el yugo de los enemigos. Llévelo ahí, llévelo con humillación. Diga: el Señor, eso viene de ti. Es una manera de afligirme para que yo recapacite, para que yo levante mi cabeza, para que yo me vuelva al Dios de mis padres, para que yo vuelva a restaurar la relación con Él. El yugo es instrumento de Dios. El yugo es la opresión de los enemigos. El yugo es la aflicción de Dios, el ajenjo de Dios, para hacernos recapacitar. Aunque siempre la intención de Dios es que le sirvamos, como dijo Deuteronomio, con alegría, con gozo, no con aflicción. Pero ya que no logró lo primero, lo importante es traernos a Él. No importa que tenga que ser a través del dolor y de la humillación. Con tal de que volvamos a Dios, no importa. Y si viene de Él, no importa. Que nos ponga el yugo. Lo vamos a llevar con dignidad hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Que se siente solo y calle. Mire, solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Eso pasó con Judá, pasó con nosotros. Es Dios que lo impone. Aunque sea el diablo que lo haga, puede ser el diablo, pero Dios lo usa como en tiempo de Job. Ponga su boca en el polvo. Diga: humillación. Mire, hasta la boca que siempre está hablando debe estar bien humillada
besando el suelo, el piso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere. Me acuerdo de Jesús, que puso su mejilla para que lo golpeara, porque Jesús por nosotros fue a la cruz, que era un cautiverio para él. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de la afrenta, o sea, para que lo llenen de afrenta y de vergüenza. De la mejilla, que lleve el yugo ahí, llévelo, que lo golpee. De la mejilla, golpéame, haz lo que quieras, pero yo me voy a mi Dios, me voy a mi Dios. No importa que la boca esté amarga del ajenjo, no importa que el yugo me sea pesado y los grillos y los cepos de la cautividad. Doy mi mejilla para que me abofeten. Si ese es el precio para volver a Dios, que venga lo que venga. Pero yo no me quedo en tierra de cautividad. Yo regreso a mi Dios. Amén. Amén. Porque el Señor no desecha para siempre. Diga, eso me beneficia. Eso es lo que le estoy diciendo. El Señor no desecha para siempre. Él nos trata duramente, pero nunca desecha. Dios nunca comienza una relación si no la va a terminar. Si alguna vez alguien se perdió, es porque nunca fue salvo. Que usted le llama salvo a todo que está en la iglesia. Y a todo el que abre la boca y dice, Jesucristo es mi Señor. No. Se ve el fruto de la salvación en la gente. Cuando Dios lo salvó de verdad. Pero Dios no deja una relación para siempre. A menos que no sean los réprobos que va Pablo, que ya son excepciones de Dios, pero no es ley de Dios. Escuchen acá, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. ¿Cómo es la compasión de Dios? ¿Cómo es la compasión de Dios? Ay, Señor, ¿usted entiende lo que significa eso? La capacidad de Dios para compadecerse es la misma medida de su misericordia. Así que si te aflige con severidad, cuando viene a compadecerse de ti, se compadece, como dice la canción, hasta los cielos son tus misericordias. Es ancha como el mar. Así es la capacidad de Dios para compadecerse. Y dice el 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Que Él no lo decidió, que lo decidiste tú. Te dice, pastor, ¿qué es eso? Usted que tanto me habla de la soberanía de Dios. Yo no me estoy contradiciendo. Significa, no fue su deseo hacerlo, lo tuvo que hacer, porque era la única manera de enderezar tus caminos. Fue un recurso involuntario, pero voluntario. ¿Te entendió eso? Cuando usted tiene que disciplinar a un hijo, usted le duele, usted no quiere hacerlo, pero sabe que si no lo hace, usted lo está exponiendo a muchas cosas en el futuro. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios? Algunos piensan que cuando Dios te ve sufriendo, está ahí para que aprenda. Yo veo a algunos predicando y dice, adórale si puedes. ¡Pam! Golpea, adórale si puedes. Eso es ironía. Eso no debe ser en el púlpito, en la predicación. Dios no te está golpeando y a la vez está contento. Cuando Dios te aflige, está sufriendo más que tú como padre. Y lo tiene que hacer porque no hay otro camino, porque no le serviste con alegría de corazón. Cuando Él te bendecía y te prosperaba, y cuando Él te hablaba, y cuando te llevaba a los abrevaderos y a los pastizales a comer, y cuando te trataba con dulzura y amor, no entendiste. Entonces tienes que usar la disciplina. Ya que no entendiste el callado gracia, entonces usa el callado atadura, pero no porque Él quiere, es involuntariamente. Y leemos para terminar el 40 y 41.
Ahora viene la respuesta nuestra. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué dijo él? Si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Me dejaste, yo te dejo. Te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones. Qué tremendo. La semana pasada, como la canción siempre la estamos cantando de memoria, yo decía levantemos nuestras manos. Y me equivocaba, levantemos nuestras manos. Hasta que el Señor me hizo ver, no. Ahí dice levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantar el corazón significa levantar la motivación delante de Jehová. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Del mana la vida. El corazón es el todo. Es el asiento de la voluntad humana, de las motivaciones. Primero el corazón, la motivación. Y luego las manos, que son las obras, que debe ser una respuesta de lo que el corazón decide para Dios. Termina diciendo, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Pregunto, después de escuchar la palabra del Señor, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová? Mi hermano, mi hermana, como si Dios hablara por medio mío, yo te ruego. Hoy es un día de reconciliación para tu vida. El Dios bueno y misericordioso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que no aflige innecesariamente a sus hijos, te hace un llamado y es vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Decide en este día escudriñar tus caminos, examinar el camino de tu casa. Porque el Dios del cielo que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo y que te llamó a su reino, quiere que la salvación que te dio a través de Cristo se manifieste en una vida que revele que tú estás sometido a su espíritu y que tú vives la naturaleza de su reino. Dios es bueno y Él llega a tiempo a tu vida. Veo bálsamo, veo en mi corazón, en mi espíritu, un bálsamo para tu vida. Veo que Dios te quiere sanar las heridas. Veo que Dios te quiere levantar y te quiere restaurar a ti, a tu casa. Yo vengo a decirte hoy proféticamente que hoy es un día de salvación para ti y para tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.